escuché bien. Buen día. ¿Cómo mejor? Un poco mejor. No mucho. Bien, vamos a empezar con una palabra de oración. Señor, guía tú, Señor, la palabra, el mensaje, la exhortación, tu verdad, Señor. Que sea solamente lo que se hable, lo que se predique, lo que se enseñe, Señor. Que nuestros corazones, Señor, no tengan incredulidad, no tengan ningún prejuicio, Señor, sino que tu palabra entre en nuestro corazón y haga la obra que tú deseas, Señor. Que cumpla el propósito por el que tú la envías, Señor. Que sea efectiva en cada uno de nosotros, Señor. Rogamos que estés guardando a los que aún vienen de camino. Rogamos por nuestro pastor, su familia, Señor, para que los estés usando grandemente allá, Señor, donde tú los permitiste ir, Señor. Tráelos de vuelta con bien, Señor. Que todo lo que aquí se hace, Señor, sea para que los ojos estén en ti, Señor. Para que la atención esté en ti, Señor, y la gloria sea solamente para ti, Señor, no para los hombres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempo atrás, una mujer se encontraba preparando sus implementos para comenzar su día de trabajo. Ella trabajaba de limpieza en una compañía grande e importante. Ella, disponiéndose a comenzar su rutina, decide combinar dos productos químicos: lavandina y limpiador de inodoros. Minutos más tarde, esta mujer experimentó en su propia carne el resultado de una combinación letal, mortífera, sufriendo quemaduras e irritación de sus manos. En el año 2003, otro grupo de personas se encontraban también en medio de su jornada laboral en una huesera. Para los que no saben qué es una huesera, es un lugar donde se procesan desechos cárnicos de animales. Cuando a un hombre se le manda a ingresar adentro donde se encontraban estos desechos en descomposición, y al instante que él ingresa, cae muerto dentro de esta cámara, de este lugar. Luego otro hombre ve esto y va tras él a auxiliarlo, cae él también, y así van otros sucesivamente, hasta que 9 hombres caen de la misma manera. Eso pasó. 9 fallecidos por la atmósfera venenosa que respiraron. Fue conocido como la tragedia de la huesera. En ambos casos, las personas les pudo parecer una buena decisión lo que hicieron, hasta que el resultado desembocó en un accidente o en una fatalidad. Cuando hablamos de la enseñanza de la palabra de Dios, uno puede encontrarse en un escenario semejante a este. Creer que combinar 2 o más creencias puede ser una buena idea. El de tener un pensamiento de creer que todo lo que se escucha relacionado a Dios es sano, pero realmente es mortífero para el cristiano. Y ese es el tema que estaremos tocando esta mañana. 5 cosas que debes saber de la falsa doctrina. 5 cosas que tú, cristiano, debes saber de la falsa doctrina. Y el título: atento, falsa doctrina. Atento, falsa doctrina. Este tema que estaremos tocando es una mezcla mortal, que si no prestamos atención puede generar un gran daño en nuestra vida espiritual. Un tremendo daño. Si bien cuando vamos a las escrituras no encontramos este término, falsa doctrina, sí conseguimos el término sana doctrina. No solamente vemos este término, sino que se nos dan exhortaciones respecto a seguir la sana doctrina, a identificar la sana doctrina y a inclinarnos hacia ella, hacia la sana doctrina.
Por ende, todo lo que sea diferente a la sana doctrina o que se salga del área de la sana doctrina, entonces es falsa doctrina. Y sé que este tema que vamos a estar tratando puede generar que muchos no se sientan cómodos, puede generar incomodidad en algunos de los que están oyendo. Pero, como dijo el Espíritu por medio de Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y yo te digo estas palabras: si pretendiera yo agradar a los hombres, entonces no estaría acá de pie. No estaría acá de pie. También en la Escritura nos dice a los cristianos, en la carta de Judas, que contendamos ardientemente por la fe que se le dio a los santos. Ese contender es agonizar por la fe, por la sana doctrina. Y tercero, es necesario tocar este tema, mis queridos, por el amor que te tengo, por el amor que les tengo a cada uno. Amar no es solamente afecto unos a otros. Amar también significa decir la verdad, en este caso, la verdad de Dios. Así que 5 cosas que debes saber de la falsa doctrina. La primera, hay una realidad respecto a este tema. La primera cosa es que hay una realidad respecto al tema de la falsa doctrina. Puede que tú estés recibiendo falsa doctrina, falsa enseñanza, en los medios que ves, en los medios que escuchas, en las conversaciones que tienes también. Sí, las conversaciones son un medio para que tú hables o escuches falsa doctrina. Acompáñenme a los Corintios capítulo 15, para que veamos rápidamente. Primera a los Corintios 15, versículo 33. Pues sí necesitamos estar muy atentos buscando en la Biblia, porque vamos a buscar varios pasajes, ¿sí? Buscando lo que el Señor dice respecto a la falsa doctrina a lo largo de su palabra. ¿Sí? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Le dice Pablo a los Corintios: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí está. ¿Qué conversaciones estaban teniendo los corintios? Conversaciones del tipo de que la resurrección de los muertos no existe. Si vemos versículos más atrás, esas eran las conversaciones que estaban teniendo los corintios. ¿Y qué le dice Pablo? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El creer ellos y conversar sobre este tema acerca de que los muertos no resucitan, entonces por ende Jesucristo no resucitó tampoco. Y es lo que argumenta Pablo en los versículos previos. Entonces hay una realidad respecto a este tema. Puedes estar escuchando, recibiendo falsa doctrina, por lo que ves, por lo que escuchas, por las conversaciones que tienes. Puede que estés siendo tú el medio, estés tú transmitiendo falsa doctrina, falsa enseñanza. Vamos a 1 Timoteo también, para que veamos lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente, el Señor dice claramente, fíjense que no hay nada escondido en lo que estamos hablando respecto a esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claramente dice el Espíritu, en los últimos tiempos algunos apostatarán. En ese tiempo, cuando se escribió eso, ya habían unos que estaban apostatando, atendiendo a espíritus engañadores, atendiendo doctrinas de demonios. Imagínense hoy, 2000 años después prácticamente, aún la cantidad de doctrinas, de enseñanzas falsas que han surgido hoy en día. Es una realidad. Y es la primera cosa que estamos viendo respecto a la falsa doctrina. Nos debe venir a la mente cuando Acab, el rey de Israel, atendía a sus 400 profetas que le hablaban, le profetizaban engaño.
Él les preguntaba, ¿subiré a Ramón de Galat a pelear? Y ellos le decían, sube, te va a ir bien, vas a ser prosperado, vas a tener victoria. Pero cuando escuchaba al profeta que hablaba en nombre de Jehová, y él le decía, no subas, tú vas a ser derrotado, y esto es lo que dice Jehová. Él no quería escuchar eso, él no quería escuchar que le iba a ir mal, no quería escuchar malas noticias, sino que quería escuchar buenas noticias, quería escuchar prosperidad, quería escuchar que le iba a ir bien, lo que él le agradaba oír. Entonces eso debería venirnos a la mente. Segunda Timoteo, en la segunda carta que le envía Pablo a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjense lo repetitivo que es Pablo con este tema, diciéndole a Timoteo que iba y estaba desempeñando su labor como pastor en la iglesia de Éfeso. Y le decía, Timoteo, tú que vas a estar allí como líder, presta atención a esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vuelve a decirlo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán, porque tendrán comezón de oír, no querrán oír la verdad. No querrán oír la verdad, como Acab en ese momento. No quería oír la verdad, la palabra que venía de Dios. No quería oírlo y se inclinaba a escuchar lo falso. Y hoy en día exactamente lo mismo. Las personas no quieren escuchar la verdad, las personas no quieren escuchar el evangelio, no quieren escuchar que la ira de Dios está sobre el pecador y prefieren escuchar prosperidad, prefieren escuchar mensajes motivacionales, cosas que le agradan. Cosas que le agradan. ¿Qué otra realidad hay respecto a la falsa doctrina? Es que hay una variedad de corrientes de doctrinas increíble, pensadas estratégicamente y con destreza y habilidad para engañar, no solo para engañar al que lo escucha, al cristiano también, sino para mantenerlo como un niño fluctuante. Vamos a Efesios 4, es lo que dice Pablo respecto a esto. Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema, aparece la palabra, una trampa. Está todo pensado, todo bien maquinado para que las personas lo escuchen y reciban engaño, sean engañados. Para que el cristiano que se inclina a escuchar la falsa doctrina no crezca, se mantenga inmaduro, como un niño que va de acá para allá, fluctuante, así, de acá para allá. La falsa doctrina muchas de las veces se presenta, y esto prestemos atención, porque la falsa doctrina no se presenta como que tuviese la habitación blanco completo y aparece la falsa doctrina vestido de un punto negro, vestido de negro. Ah, mira, ahí está la falsa doctrina, ahí está. De esa manera no se presenta. Muchas de la falsa doctrina se presenta sutilmente, encubiertamente. Parece verdad, pero no es verdad. Tiene trozos de verdad, pero no deja de ser falsa doctrina. Así se presenta la falsa doctrina y es una realidad, hermano y hermana, que debes tener en mente. Fíjate lo que dice segunda de Pedro 2:1. Estamos pasando por varias partes de las escrituras, como le decía. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Introducirán encubiertamente, esa palabra, encubiertamente, ahí, en lo oculto, secreto, sutil. Parece verdad, pero es mentira. Así, de esa manera se presenta la falsa doctrina que tú puedes estar escuchando, que tú puedes estar transmitiendo en las conversaciones también, que tú puedes estar mirando en los videos que observas en las redes sociales. Puedes estar observando eso. El campo de acción favorito de la falsa doctrina son los pasajes difíciles de entender también. Ese es el campo de acción favorito. Esos pasajes que cuestan más son los que de allí surgen falsas doctrinas. Allí mismo estamos, segunda de Pedro, pero capítulo 3. Esto lo dice Pedro respecto a Pablo, a la enseñanza de Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿De dónde salen la mayoría de las falsas doctrinas? De los pasajes difíciles de entender, de comprender. ¿Y qué hacen? Tuercen la verdad, o falsean. Es una realidad, hermano. Una última cosa respecto a la realidad que no debes ignorar. No debes ignorar estas cosas. Tampoco debes ignorar de que el Señor nos dejó revelada su palabra, y es a lo que debemos prestar atención. Hay cosas que el Señor no nos reveló y esas no son las que nosotros debemos prestar atención. Deuteronomio, Antiguo Testamento, Deuteronomio 29. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Antiguo Testamento, Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen al hombre. No, dice al hombre. Dicen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas que el Señor no nos dejó reveladas son del Señor, son de Él. Y anhelamos que cuando estemos en su presencia, allí la vamos a poder preguntar, ¿no? Todas las cosas que Él no nos dejó reveladas. Pero las que sí están en esta Biblia, en este libro, las que están reveladas, esas sí son las que nosotros debemos indagar, estudiar, volverlas a leer en todo momento. Pero no solamente para acumular conocimiento, que es lo que dice allí, sino para cumplir la ley también, para hacerla, para ser hacedores, no tan solamente oidores, para ser hacedores de la palabra. Entonces, este tema de la falsa doctrina no es algo que escapa de nuestra iglesia, hermano, no es algo que escapa de nuestra época, no es algo que escapa de ellos, sino que puede estar ocurriéndote a ti. ¿Y cómo logra filtrarse? La pregunta sería, ¿cómo logra filtrarse la falsa doctrina en nuestras vidas? ¿Cómo logra pasar? Sabiendo que es algo encubierto, sabiendo que es algo pensado estratégicamente, ¿cómo logra filtrarse en mi vida? ¿Qué hace que llegue a mí y que yo la dijera y la aplique y crezca con esa palabra? Bueno, hay pensamientos, hermano, hay pensamientos, maneras en que tú piensas, actitudes que tú tienes que favorecen el que tú seas blanco de la falsa doctrina. ¿Lo sabías? ¿Sabías eso? Hay pensamientos y actitudes que favorecen que tú seas blanco de una falsa doctrina. Y ahí vamos la segunda cosa que debemos saber acerca de la falsa doctrina, que es pensamientos, actitudes que desembocan en creer una falsa doctrina. Vamos a Mateo 7 allí. Mateo capítulo 7.
Mateo 7, versículo 21. Palabra de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Uno de los pensamientos que te pueden llegar a desembocar, a creer en una falsa doctrina es ese pensamiento de decir, mira, está hablando de Cristo, está hablando de Dios, está hablando sana doctrina. Ese pensamiento te puede llevar a creer una falsa doctrina. No decimos sana doctrina, no usamos esa palabra, probablemente, pero sí tomamos todo lo que esa persona está diciendo como verdadero o como cierto, y eso te puede llevar a creer esa doctrina. Como dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué importante eso, ¿no? Otro pensamiento también, que para eso vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Este es cuando recién comenzó el reino dividido. Israel al norte, Judá al sur. En el norte estaba como primer rey Jeroboam. Jeroboam empezó el reinado haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, inventando todo un sistema sacrificial, inventando un altar y haciendo él mismo la labor que no le correspondía a él, sino al sacerdote establecido por el Señor, de la manera que el Señor lo estableció. Bueno, Jeroboam haciendo esto, el Señor le envía a un varón de Dios para amonestarle respecto a esto. Ahí es donde vamos a leer. Luego que él lo amonesta y ve que es castigado por el Señor, es cumplido lo que él le dice respecto al altar, le invita a su casa, le dice, y el rey, capítulo 3, Primera de Reyes 3, versículo 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. El rey está invitando al varón de Dios a su casa, a darse un banquete. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que puedes. Bien, el varón de Dios hizo caso a lo que le había prescrito el Señor. Hasta allí está bien. Ahora, este varón de Dios sigue su camino. Un viejo profeta se entera que él está por allí y va a buscarle. Y vean lo que le dice este viejo profeta. Versículo 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. También lo está invitando a comer pan, un almuerzo. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Le respondió prácticamente lo mismo que le respondió al rey. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, detallito. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Y qué hizo el varón de Dios? No le hizo caso y se fue. No. Vemos ahí, versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ahí se apartó por completo de lo que Dios le había mandado. Entonces, ¿qué otro pensamiento nos lleva a creer una falsa doctrina? El pensar de que
todo el que me dice que es creyente habla sana doctrina. Fíjense, en este caso le digo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me apareció y me dijo que Dios, que te hablara, que hicieras lo contrario a lo que te había dicho el Señor. Ese pensamiento. Todo el que me dice que es cristiano habla sana doctrina. Ese pensamiento te puede llevar a creer una falsa doctrina. El hombre que escuchó esto, que atendió a las palabras de este viejo profeta, si lo vieron la historia completa, terminó mal. Terminó mal. Por desechar lo que el Señor le había prescrito, principalmente, por tener este pensamiento, pero es profeta como yo, me lo está diciendo. ¿Es verdad lo que está hablando? ¿Y era verdad? No era verdad. Era falso lo que le estaba diciendo. Hay otros pensamientos también, o actitudes, cuando dicen, Dios me reveló tal cosa, que hiciera esto. Dios me habló y me dijo que a ti te dijera que no fueras a ese lugar porque te podía pasar algo malo. Yo tuve un sueño de que a mi hijo, que hizo eso la otra vez, de que metió un poco de gente en la casa, que yo no lo disciplinara, que lo dejara pasar las cosas, que él iba a aprender solo. Bueno, pensamientos, actitudes que llevan y desembocan en creer una falsa doctrina o transmitirla también. Creerlo o transmitirla. O también también, que seguro lo deja haber escuchado, cuando dicen, hay algo bueno en todas las creencias, hay algo bueno. Yo veo todas las religiones, todas las creencias, cada una de ellas, y yo tomo lo bueno de cada una de ellas. Ese pensamiento, amigo, amiga, te puede llevar a desembocar en que tú creas una falsa enseñanza. Todos los caminos llegan a Dios también, que es parecido al otro. No, todos los caminos llegan a Dios. No importa cómo tú vayas a Dios, todos llegan a ese mismo. Acompáñenme a Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Versículo 16. Pablo en Atenas, esperando que volvieran Silas y Timoteo, que estaban en Macedonia. Mientras tanto, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 22. Pablo es llevado al Areópago y predica allí. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Todos los caminos conducen a Dios. Los atenienses tenían ese pensamiento, probablemente, y por eso tenían infinidad de estatuas, y tenían una por si acaso había alguien que se la había saltado por alto. Tenían uno que era un signo de interrogación, así. Ese, pues no sabemos cuál es el Dios que nos falta adorar, pero está ahí. Pensamientos que llevan a creer una falsa doctrina. Lo último, una actitud, un hábito, un mal hábito deberíamos decirle, es no leer, no estudiar las escrituras diligentemente. En Isaías 5:13, acompáñenme allí, ¿qué fue lo que originó la cautividad de Israel? Isaías 5:13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Ese es el Señor refiriéndose a Israel, al pueblo de Israel. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó
de sed. Su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. No conocían la palabra, no indagaban la palabra, no la leían, no estudiaban la palabra. En Oseas también vemos algo parecido. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento también. El no leer la palabra, cristiano y cristiana, te hace vulnerable al más mínimo engaño. Te hace vulnerable. Tú vas a escuchar una falsa doctrina y ni cuenta te vas a dar que es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque no estudias la palabra con diligencia, porque no lees la palabra. No creas que esto es una labor o una responsabilidad especial del pastor, o si eres mujer, solamente para los hombres. No, no, tú también, si eres mujer, debes estudiar la palabra, leerla. Varón, también, si bien no te pares a predicar, pero debes estudiar la palabra, leerla, con diligencia, con ánimo, en cada prédica, en cada enseñanza, con tu palabra allí, a ver si lo que está diciendo es cierto. Ahora, ¿por qué las escrituras nos llaman la atención con este tema de la falsa doctrina? ¿Por qué nos llaman la atención con este tema? ¿Es malo oír falsa doctrina? ¿Será malo eso? ¿Me afectará eso en algo? ¿En qué manera puede afectarme el oír falsa doctrina? Y ahí estamos en la tercera cosa que debes saber de la falsa doctrina. Son las consecuencias de ser llevado por una falsa doctrina. Allí que estábamos en Isaías, vamos a un libro más adelante, Jeremías, capítulo 9, versículo 13. Jeremías 9, 13. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. ¿Qué consecuencia hay de ser llevado por una falsa doctrina? Ser extraviado, hermano, ser extraviado, apartado de la verdad. Ser apartado, extraviado de la verdad. Por consiguiente, ser apartado de la fe en Cristo. Tú escuchar palabra, falsa doctrina, te puede llevar a tú apartarte de la fe en Cristo. Vemos allí ejemplos donde Pablo dice: tales hermanos, siguiendo tal corriente de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, uno se ha apartado. Puede ser extraviado por estar escuchando constantemente allí falsa doctrina. Una persona extraviada puede llegar a apostatar de su fe. Apostatar. Este término aparece en el Nuevo Testamento. Apostatar. Y viene de la raíz hebrea rebelarse. Rebelarse. O sea, te rebelas a la verdad de Dios. Te rebelas a Dios. Te rebelas contra Dios. Y se refiere como que alguien pone su pie aparte. Yo estoy aquí en Cristo y me extravié por estar leyendo, escuchando, mirando falsa doctrina, y yo puedo llegar a poner mi pie aparte y decir: ya yo no creo eso. Eso es apostatar. Dar un paso atrás es eso, apostatar. ¿Qué otras consecuencias también hay de ser llevado por la falsa doctrina? Ahorita estábamos en Segunda de Pedro, vamos a volver a leer ese pasaje en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué consecuencia trae? Extraviar a otras personas. ¿Con qué? Con herejías encubiertas.
como dice allí, no solamente me aparté yo, sino que ahora soy un instrumento que aparto a otras personas de la fe. Esas son herejías destructoras. La herejía es un error que está sostenido allí con obstinación, con terquedad. La persona está ahí mantenida en ese error. Y la particularidad de la herejía es que crea división en la iglesia, la herejía, crea división, tomando ese error, esa falsa doctrina como creencia. Otra de las consecuencias que son también de las más graves es que nos impide, cristianos, te impide a ti, nos impide crecer en la piedad, nos impide crecer en la vida piadosa. ¿Por qué nos impide crecer? Porque tú, por creer en una falsa doctrina, por seguir una falsa enseñanza, tú puedes estar viviendo una vida cristiana con liviandad, light. Eres un cristiano light. Yo obedezco lo que me parece, yo obedezco lo que a mí me gusta obedecer. No lo que Dios dice, sino lo que a mí me gusta, lo que no me incomoda, lo que no me bloquea un placer. A eso yo lo obedezco. Y de esa manera tú no creces. Tú no creces porque tú no estás obedeciendo al Señor, sino que estás obedeciéndote acorde a tu conveniencia. Puedes estar viviendo con ligereza en obedecer. Eso sería el relativismo. Relativismo, ¿sí? Es relativo. El Señor te dice que si te unes en yugo desigual, está mal. Bueno, yo creo que no es tan así. Yo creo que el Señor lo dice acá, pero será tan así que yo no me puedo casar a un cristiano con una persona que no es cristiana. No sé. Puede que cuando lo dijo era en ese tiempo que las cosas eran diferentes, la cultura era distinta. En nuestros días las personas hasta ni se casan. No creo que sea tan así. Relativismo. Dejamos de lado las disciplinas para el crecimiento espiritual. O también nos impide crecer porque vivimos con reglas estrictas también. Nos ponemos reglas minuciosas, pero que son sin sentido también. Y te impide crecer. En lugar de crecer, cuando escuchamos falsa doctrina, lo que somos, nos convertimos en niños fluctuantes. Es lo que dice Pablo, para que no seamos niños fluctuantes. Bueno, escuchas falsa doctrina y eres un niño fluctuante. Te quedas inmaduro y andas inconstantemente, de acá para allá, llevado por los vientos de doctrina, por las doctrinas que están en moda, así, y vas variando. En Efesios 4:14, que habíamos visto ahorita, hay viento de doctrina, enseñanzas que aparecen, que pasan de moda y luego más adelante vuelven. Pero muchas son estratagemas de hombre, son pensadas por el hombre, inventadas por el hombre, cuyo fin es el engaño, que lo habíamos visto al principio. ¿Cuáles son estas doctrinas? Les sorprenderá, hermanos y hermanas, saber cuántas doctrinas falsas hay en el mundo. Es tremendo. Creo que es algo incontable, que no se puede llegar a contar, pero una gran cantidad de falsas enseñanzas. Solo mencionaremos algunas de ellas. Y esta es la cuarta cosa que veremos respecto a la falsa doctrina. Algunas de las desviaciones existentes. Vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Hacia el final de la carta, ya. Sigue allí Pablo exhortando a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Ahí está. Allí está. Entonces, entre las desviaciones existentes hoy en día,
hay argumentos de la falsamente llamada ciencia. No estoy diciendo que la ciencia es mala, no. Hay argumentos de la ciencia que pretenden negar a la Biblia o ir en contra de lo que dice Dios en su palabra. Por ejemplo, la evolución con su lema millones y millones de años hace referencia a un argumento falsamente llamado ciencia, porque atenta directamente con lo que el Señor dice en su palabra de los días de la creación. En Génesis el Señor dice, tal día, en el día 1, en el día 2 y en el séptimo día reposó. Eso es lo que nosotros tenemos en Génesis. En Éxodo 20:11, acompáñenme allí, lo confirma Moisés. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Dice 6 días o dice 6 millones? ¿O dice 6.000 millones? ¿Cuánto dice? 6 días. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está, 6 días. Ahora, si estás con el relativismo, como hablamos en un momento, tú vas a decir, bueno, no creo que sean 6 días literales, como dice allí. Ahí empieza a hacer daño la falsa doctrina en tu vida, en lo que tú crees y posteriormente en tu crecimiento como cristiano. Este lema, hermano y hermana, es algo para tener cuidado porque está en todos lados. Yo te invito a que si tú tienes un libro de biología o un libro de ciencias naturales, de noveno, de octavo, de séptimo, cualquiera de los que tengas, vas a conseguir este tema y no te vas a conseguir que diga, no se cree que la evolución es algo, no, te lo dicen como una verdad, como que nos originamos del mono. Eso es lo que nos dice, el hombre evolucionó del mono y se dice que fue hace 2.000 millones de años. Este animal que tiene estas manos así, estas alas, se dice que antes tenía escamas y te dicen así, te dicen que es una verdad, tú lo lees y tú, mira, esto fue lo que ocurrió. ¿De dónde vinimos? Del mono. Eso, y eso es lo que está, yo lo pude ver en un libro de mi hermano menor, y es lo que hoy está en los libros de los chicos también. Eso es lo que están diciéndole. El origen de la vida, no fue el Señor que lo hizo, no fue la evolución. Y te vuelven a decir, ve al museo también, al museo, y en el museo te vas a conseguir y vas a decir, millones y millones de años, hace 2.000 años, hace 3.000 años, y uno va a la Biblia y dice, pero ¿cómo? Aquí dice 6 días, ¿cómo es que dice millones y millones? Argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y hay otras ciencias, no es la única, está la astrología, psicología y etcétera. Hay otras ciencias también, cuyo propósito es negar a la Biblia y dejar a Dios fuera de la ecuación. A Dios lo dejan fuera. Dice, Dios aquí no tiene nada que hacer para explicarlo. Pensando que el hombre puede comprender sus propios problemas y que el hombre puede solventar sus propios problemas. Eso es lo que traen estas ciencias, los argumentos de esta ciencia. Si lo ves desde el punto de vista de la astronomía, la astrología, el destino del hombre está determinado por los movimientos de las estrellas, por los signos zodiacales, por la alineación con Marte, por el ascendente del otro. Eso es lo que te dice. Eso determina el destino del hombre, eso determina cómo yo me comporto, que se determina el problema que tengo, lo que hay en mi corazón. Todo es por un movimiento de los astros. Argumentos de la falsamente llamada ciencia. Como vimos en el título, atento, falsa doctrina. Atento, falsa doctrina. La palabra de Dios dice respecto a estas cosas que estamos viendo, de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Quién lo entenderá? Salmo 19:12. En Proverbios, acompáñenme a Proverbios. Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre.
¿Cómo pues, pregunta allí, cómo pues entenderá el hombre su camino? Si son los pasos del hombre son de Jehová. Dios ve sobre el camino de los hombres, como dice Job también. El Señor ve sobre mi camino, cuenta mis pasos, sabe cuántos pelos tengo en la cabeza. El Señor me conoce más que yo mismo. El Señor conoce mi problema. No es la alineación de un árbol. El Señor me dice de dónde vengo. No es del mono. No es que yo vea un mono en el celular y digo, ay, este pudiera ser un abuelito mío. Mi tatarabuelo. Atentos, falsa doctrina. Otra de las desviaciones existentes también es el hecho de pensar de que no hay absolutos. No hay absolutos, no existe absoluto. Y por ende la palabra de Dios no es absoluta tampoco. Allí vamos a Génesis capítulo 3. En ese momento, justo previo a la caída del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa pregunta es tremenda, porque esa es la pregunta que abre el espacio, abre el camino, prepara el escenario para tú no obedecer a la palabra del Señor, para tú creer una falsa doctrina. Cada cosa que el Señor te habla para obedecer, y tú tienes en tu corazón de no obedecerlo, te haces esta pregunta. Aunque Dios me dijo que yo no me puedo casar con una persona incrédula, no sé, creo que sea tan así. Y fíjense que Satanás astutamente le habla una falsa doctrina a la mujer. Le está dando algo falso, pero con algo de verdad. La verdad era que iban a saber lo bueno y lo malo. Lo falso, el engaño, era que él le dijo que no iban a morir. No moriréis, dice así. No moriréis. ¿No morimos? Sí morimos. Sí morimos. Separados de Dios, separados del Señor espiritualmente. Y luego, bueno, la muerte física. Falsa doctrina allí. Fíjense lo mortífero que es, ¿no? Mortífero. La falsa doctrina tiene retazos de verdad, pero es falsa doctrina. Y destructiva para el cristiano. Destructiva para el creyente. Entonces, es uno de los pensamientos. No hay absolutos. Por ende, la palabra de Dios no es absoluta. Dios le dijo, es como si la serpiente le dijera, Dios te dijo que no comieras de ese árbol. No va a ocurrir tan así como Dios dice. No va a ocurrir tan así como Él dice. El Señor dice que no me puedo casar con un incrédulo o incrédula. El yugo desigual, el Señor lo establece en su palabra. Pero no creo que sea tan así como vimos. Que sea tan malo. Pero la palabra de Dios es explícita y absoluta, sin ningún tipo de misterio, en decir de que el cristiano no se une en yugo desigual con un incrédulo. El Señor lo dice claramente y es absoluto. La palabra de Dios es absoluta. El Señor cuando nos manda algo es absoluto. Cuando empiezas con el relativismo, ahí es donde, bueno, no es tan como dice, los 6 días no son tan 6 días así. Otra de las creencias, que capaz esta la puedes identificar más fácilmente, que dicen que Cristo no existió, o dicen que Cristo fue solo un profeta, solamente eso, ya. O que Cristo fue solo un hombre destacado, un hombre que destacaba de la multitud. Sí, eso, solamente eso. Es una de las creencias también. Hoy las personas conocen frases de Jesucristo, pero no le consideran su Salvador y Señor. Usan frases de Cristo,
para motivacional o para crear otras cosas que motiven a las personas, pero no le considera su Salvador y Señor. Cuando las Escrituras lo llaman admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Era una profecía refiriéndose a Cristo. Fíjense esos nombres que le dicen. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el mismo Dios encarnado. El mundo se equivoca al poner a Cristo solamente como un hombre. Bueno, tú ves a Cristo como un hombre solamente, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. En vuestro pecado moriréis. Como dije al principio, muchos de estos temas capaz causaron ahí incomodidad, pero es necesario que se hable la verdad. Y también con el amor que les tengo, les hablo la verdad. No porque le digo la verdad, no nos ama. No, es que también es necesario. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Otra de las desviaciones, la mariolatría. No es la adoración a Mario Bros, no. La mariolatría. La idolatría a María, a la Virgen María o a cualquier otra mujer, otra de las vírgenes. Sabiendo que la palabra se refiere a ella no como la Madre de Dios, que esto es un término inventado por el hombre cuando le dicen la Madre de Dios, sino que la Escritura se refiere a ella como la Madre de Jesús. La Madre de Jesús. Si quiere acompáñenme en Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2, versículo 1 y el 3. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la Madre de Dios, la Madre de Jesús, dice allí, la Madre de Jesús, versículo 3. Y faltando el vino, la Madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y así hay varios ejemplos a lo largo del Evangelio de Juan y de los demás. Entonces, amigo, si tu confianza, amiga, si tu confianza está en María, en la Virgen María o en cualquiera otra de las vírgenes, tú no eres salvo. Tú no tienes la entrada al cielo. Tú cuando mueras vas a padecer tu condena en el infierno. Vas a tener tu lugar en el lago que arde con fuego de azufre. ¿Por qué? La palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único medio, es el único en quien Dios se agradó, se complació. Cuando Cristo se transfiguró en el monte delante de Pedro, de Jacobo también, y de Juan, aparecieron Elías y Moisés, y Pedro queriendo armar un tabernáculo allí, sorprendido por toda la gloria que debe de haber visto allí, quería adorar a Jesús, pero también quería adorar a Moisés, y también quería adorar a Elías, lo puso al mismo nivel. Pero ¿qué le dijo Dios? Le dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Si tú no tienes tu confianza en Cristo, sino que la tienes en María o en cualquiera de los santos, varones o mujeres, no tienes acceso al cielo. No tendrás vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre ti. Por último, de las desviaciones existentes respecto a la salvación, hay dos corrientes también de moda hoy en día. El arminianismo, que cree que la salvación del cristiano se pierde. Eso es lo que cree el arminianismo. Pero, ¿será que Dios dejará de amar al cristiano? Vemos que en Romanos 8:39, acompáñenme, vemos que no es así. Romanos 8:37.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, ni ninguna otra cosa creada. Ahí encerró las demás cosas. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios si tú aceptaste a Cristo. Si tú en arrepentimiento fuiste a Cristo. Eso es una seguridad total que da el Señor. También vemos en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A Cristo. Cristo diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos allí, en las manos de Cristo, allí. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿En cuál mano estamos? ¿En las nuestras? ¿En las de un hombre? No, estamos en las manos de Cristo, en las manos de Dios mismo. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Nuestra salvación está segura porque no está en nosotros, está en Cristo. Amén. Otra doctrina respecto a la salvación es la última, es el calvinismo. El calvinismo, que es que dice, le quita al hombre la facultad, la capacidad de arrepentirse. Un calvinista dirá que no es necesario arrepentirse. O si una persona no cree en Cristo, escucha la predicación, escucha el evangelio, pero si esa persona no se convierte va a decir, no, Dios no lo llamó. Es que Dios no lo llamó y todavía no está listo. Hay que aguantarlo. Esa sería la creencia del calvinista. Cuando vemos en la Escritura que Cristo dice, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando Cristo empezó su predicación, que lo vimos en Marcos, cuando estamos viendo la serie de Marcos, ¿qué dice? Arrepentidos. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, es lo primero que dice el Señor. En Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que ¿qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice también en Hechos, también dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de ignorarle a Él, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Acompáñenme a Oseas 14. Oseas es uno de los libros difíciles de conseguir, pero está allí lo primero de los profetas menores. Oseas. Oseas 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El Señor hablándole a un Israel rebelde, a un Israel en pecado. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. En muchas otras partes, el Señor llama constantemente a Israel a que te vuelva, a que abandones ese camino. Ahora, si Israel no tuviese la capacidad de arrepentirse, el Señor no perdiera el tiempo llamándoles a que se arrepintieran. Si Israel no pudiese arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento es necesario para la salvación. El Señor Jehová llamaba a Israel a que dejara su camino y se volviera a Él. Dios nos llama, si no tienes a Cristo, a que te arrepientas y venga y aceptes a su Hijo. Al cristiano que está apartado, Dios también le llama para restauración, para que te arrepientas y el Señor te restaurará. ¿Qué debemos
hacer entonces sabiendo que la falsa doctrina es algo que puede estar ocurriendo ahora? Que mis pensamientos o actitudes me pueden hacer blanco también de creer una falsa doctrina. Que sabemos también que trae consecuencias y que me afecta a mí, no solamente a mí, sino a la iglesia también, a mis hermanos, a mis hermanas. Afecta el ser llevado por creer una falsa doctrina. ¿Qué debemos hacer? Sabiendo que hay varios vientos de doctrina hoy en día. Y ahí vamos a la quinta cosa que debes saber de la falsa doctrina. Y es lo que la palabra nos exhorta. La exhortación que nos da la palabra. ¿Cuál es? Primero, tener cuidado. Dice así, tener cuidado. Y ahí vamos a 1 Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Diciéndole Pablo a Timoteo, ten cuidado ¿de quién? ¿De quién? De ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, es lo que le dice Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué es lo primero? Una de las exhortaciones que el Señor nos llama a que tengamos cuidado de nosotros mismos. Nosotros muchas veces no tenemos cuidado de lo que vemos, de lo que escuchamos, a veces despreocupadamente también. Transmitimos esta información, transmitimos videos, transmitimos doctrina y no estamos seguros de que sea sano también. Le dice Pablo allí, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Timoteo iba a ser un pastor, era pastor en Éfeso. Si él transmitía algo mal, todas las personas iban a escucharlo. Ahora, no somos pastores acá, pero tenemos responsabilidad sobre lo que decimos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En ocasiones he escuchado a cristianos que menosprecian el hecho de que haya diferencias doctrinales. Y eso es delicado, peligroso, porque por allí es que empieza a filtrarse la falsa doctrina, sutilmente. Nos dicen, bueno, nosotros somos hermanos en Cristo, tenemos unas diferencias doctrinales, pero somos hermanos. Sí, somos hermanos, pero el hecho de que haya diferencias doctrinales es algo importante, no es para empequeñecerlo. Porque por la doctrina yo crezco, por la doctrina yo tengo crecimiento espiritual, tú también, hermanos y hermanas. Por la doctrina crecemos, no es algo menor. O a veces decimos, no, bueno, por lo menos la doctrina yo veo que es algo que no es importante, que no hay que ponerle mucho la atención. Creo que es lo primero que hay que ponerle la atención. Es lo primero. Amén. Lo primerito. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es un tema importante, sí lo es. Otra exhortación que le da Pablo a Timoteo, lo vemos en la primera carta, capítulo 1, 1 Timoteo 1, 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había gente enseñando otra doctrina. Pablo le dice a Timoteo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En esa misma carta, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa, vuelve otra vez, otra cosa. Había gente enseñando otra cosa. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, otra exhortación es no enseñar diferente doctrina, no enseñar otra cosa que no sea lo que dice la palabra. No prestar atención, lo que dice allí, a las fábulas, a los mitos, a los cuentitos. No. Timoteo, presta atención a lo que dice el Señor en su palabra. Eso estudia, eso enseña. En ese momento los judíos tenían una fascinación por las genealogías. ¿De dónde? Los judíos cristianos más que todo, principalmente. Hermano, ¿cuál es su nombre de su papá y su abuelo? Y yo le busco acá a ver de dónde desciende. Y así era, y ese era su día a día. Invertían tiempo en eso, capaz con el propósito de gloriarse ellos mismos, decir, bueno, yo soy de los Martínez, no sé, De los Lara. los Espíndola. O también tener preferencia entre los hermanos. Bueno, este hermano es importante, este otro no es tanto, no depende de los Vázquez. Pero eso, invertían el tiempo en genealogías interminables allí, con un propósito absurdo también, un propósito absurdo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa genealogía interminable que nosotros estamos prestando atención? ¿Qué es eso en lo que normalmente nosotros pasamos tiempo leyendo o mirando? Que realmente es una fábula, que puede que sea una fábula, que puede que sea una ficción. Y si ese es el caso, que tú estás leyendo o siguiendo cuentitos, fábulas, mitos, ¿qué te motiva a estudiar este tipo de doctrina? ¿Deseo de curiosidad? ¿Deseo de agradarte a ti mismo? ¿Deseo de jactarte? ¿Deseo de agradar a Dios? Bueno, a Dios no le agrada que tú estés leyendo fábulas, ni mitos, ni cuentitos, sino su palabra. Eso es lo que le agrada al Señor. Amén. Allí mismo leímos, si alguno enseña, en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se conforma. O sea, debemos conformarnos a las palabras de Cristo, debemos conformarnos. Y este conformarnos es importante porque cuando yo lo leí, yo dije, este conformarse es como lo dice en Romanos 12:2, que dice, no conforméis a este siglo. No es la misma palabra, la busqué y no es la misma. El mismo término griego no es otra palabra. Esta palabra está más asociada y aparece más veces en hebreo, cuando se menciona que nos acerquemos, que nos acercamos, fuimos acercados a Dios o al templo, al trono de la gracia, por lo que hizo Cristo. Bueno, ese acercarse, esa palabra, acercarse, es esta de acá, conformarse. O sea, que nosotros debemos acercarnos ¿a qué? A las cosas de fábulas, cuentitos, a las redes sociales. No, ya va. Acercarnos a las palabras del Señor. Acercarnos. Esto es lo que voy a tener cerca de mí siempre. Esto. El lema de este año, ¿cuál es? Viviendo más cerca de Cristo. Ahí, viviendo más cerca de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Debo conformarme, acercarme a la palabra a la palabra del Señor, que son sanas. Sigue la sana doctrina. Timoteo recibía también, en la segunda Timoteo, acompáñame allí, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te aseguraste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su abuela y de su madre. Que había aprendido, le fue transmitido la fe en Cristo. Eso fue lo que le transmitió su madre y su abuela. Por eso llegó a la salvación. Le dice, persiste en esto, Timoteo, lo que creíste para que fueras salvo, la fe en Cristo. Pero fíjense que esto es contrario
al varón de Dios que fue engañado en Primera de Reyes. Ese varón de Dios había recibido un mandamiento de Dios, que era no comer, no beber agua, no volver por el mismo camino, y él no persistió en ese mandamiento. Él fue movido de eso y fue engañado y finalmente terminó mal. Terminó mal. También dice conformarse a la doctrina, ¿no? Que lo había dicho. Primera de Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad también. Nosotros debemos acercarnos a la doctrina que es según la piedad, a esa doctrina que me insta a tener una vida de reverencia y de temor a Dios. No con relativismo, sino con una obediencia perfecta al Señor, absoluta al Dios. El Señor me dice que haga esto, yo hice como el Señor me dijo. Es tremendo cuando uno ve el libro de Ezequiel y otros profetas mayores, que el Señor les decía que hiciera tal cosa. Eran cosas, muchas de las cosas eran difíciles. De hecho, deben saber, hay uno de los profetas que les tocó dormir de un lado varios días. Y lo que dice narrativamente es que el profeta dice, y yo hice como el Señor me mandó. Y yo hice como se me mandó. Bueno, esa es una obediencia perfecta. Obediencia absoluta. La palabra del Señor. Nosotros debemos usar bien la palabra de verdad también. Como dice también en Timoteo, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano y hermana, te pregunto, ¿cómo tú quieres presentarte delante de Dios? ¿Como alguien que es desaprobado delante de Él? O sea, imagínate que tuviera que sacar 20 puntos y te dice, bueno, tú tienes el 0,9. ¿Te gustaría ser reprobaste? Delante de Él, reprobaste. Estoy seguro que tú no quieres presentarte delante de Dios reprobado, ni desaprobado, sino aprobado. Bueno, para que tú te presentes aprobado delante del Señor, tú tienes que usar, tienes con diligencia, yo también, procurar presentarnos ante el Señor aprobados, usando bien la palabra, de verdad, esto hay que usarlo bien. Usarlo bien. Ahora, ¿cómo se usa bien la Biblia? ¿Cómo se usa bien? Se debe trazar bien. La palabra, usar bien es trazar bien. Yo leo la palabra, trazo bien. Veo el contexto, veo esto que se está hablando acá, por ejemplo, Timoteo, a quién se lo están diciendo, cuándo se lo dijo, en qué lugar, qué temas está hablando acá. Ver toda la verdad también, porque sabemos que la palabra, como dice en Salmo, la suma de esta palabra es verdad. Entonces, cuando busquemos un tema en específico, hay que buscarlo en toda la palabra, completo, para yo decir que esto es lo que es la voluntad de Dios. Como estamos haciendo con la falsa doctrina, estamos viendo en varios pasajes a lo largo de la Biblia. ¿Qué dice el Señor desde el principio hasta el fin? También, ¿cómo interpretas la palabra? Si la interpretas normalmente, o sea, literal o metafóricamente, si hay figuras, como Apocalipsis. En Apocalipsis hay muchas figuras. Pero es importante esto porque muchas falsas doctrinas surgen porque un pasaje pequeñito se interpreta figuradamente cuando debiera interpretarse literal. De ahí puede salir una falsa doctrina. Entonces fíjense lo importante que es usar la palabra de verdad. Y eso es algo que te presenta ante Dios aprobado. Como habíamos dicho en un momento, no se trata solamente de estudiar y leer y ya. No, después que yo leí y estudié, yo debo aplicar la palabra de verdad. Esa palabra debe producir en mí un cambio, un crecimiento. Debe ayudarme a ser un cristiano piadoso. Yo tengo que disciplinarme para la piedad. Y allí estoy usando bien la palabra. Allí estoy usándola bien. No debemos contender tampoco, otra de las exhortaciones de la palabra es no contender sobre palabras, discusiones profanas. Primera de Timoteo 6:20, es lo que dice ahí. Ya lo habíamos leído. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia.
No contender sobre discusiones profanas que no aprovechan a los que escuchan cuando hablamos de estas cosas. ¿Por qué? Pablo se refiere a estas profanas pláticas, en otros pasajes como palabrerías, son balbuceos vacíos, le dice Pablo. Cuando queremos ver otro significado, son cosas inútiles de hablar, como cuáles, filosofías de hombres, la falsa ciencia, por ejemplo, lo que habíamos visto en la evolución, y otros pensamientos cargados de especulación de hombres, que hoy abundan muchísimo hoy en día. Filosofías de hombres, filosofías de personas. Digo, bueno, esta es mi filosofía de vida, la que dice Aristóteles. Como dice Aristóteles, yo vivo así. Aristóteles es recontra sabio, Platón es súper sabio, pero la sabiduría de Dios o la sabiduría del hombre. Dios. Y por último, desear la leche espiritual, no adulterada. Primera de Pedro 2:1. Importante hermanos, porque una de las exhortaciones que vemos, y el Señor nos deja una comparación para que tú te imagines un bebé cuando tiene hambre, un bebé que tiene hambre y anhela tomar leche materna. Imagínate eso en tu mente, capaz es más fácil para las madres y a los padres, pero eso, imagen lo dejó el Señor para que tú ansíes de esa manera la sana verdad, el alimento sin modificar, sin modificaciones, esta palabra. Ese sea tu deseo. Tú te desvivas por esto, hermano. En lugar de desvivirte por bueno, voy a buscar esa información en la internet, voy a buscar este video. No, desvívete por esto. Esto es lo que debe desvivirte. Así como un bebé, ay, quiero leche materna. Bueno, yo quiero la palabra, quiero leer la palabra. Quiero ver lo que dice Pablo a Timoteo, quiero ver en el Antiguo Testamento lo que dice la historia del reino de Israel. Y quiero aprender de ello. No solamente quiero leer y ya una historia, quiero aprender de ello. Yo quiero vivir piadosamente ante el Señor. Desear la leche espiritual no adulterada, dice allí. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear, es una orden ahí. Desear la leche espiritual no adulterada. No es cualquier alimento el que se le da al bebé, las madres lo saben. No es cualquier alimento. ¿Por qué? Se le da cualquier alimento y es problemático para el bebé, para su crecimiento. Puede impactar su vida más adelante, su salud. Así que es importante el alimento que se le da al bebé. De igual manera, el alimento que consumes tú, hermano y hermana en Cristo. Por eso estamos hablando de este tema, porque es importante el alimento que tú consumes, el alimento espiritual. Si tú consumes un alimento modificado, falso, tú, como vimos, o no vas a tener crecimiento o va a ser un crecimiento torcido. En tu cabeza van a haber diferentes filosofías, va a haber un revoltijo. Los que cocinan saben a qué me refiero, revoltijo. Eso es lo que va a haber en tu cabeza. Es la cantidad de información que has metido en tu cabeza. Entonces, desear la leche espiritual, desear esto, mis queridos, esta palabra, esto, hay que desearlo. No está adulterado la palabra. Con ansia. Para aplicación, es tu deber, es mi deber cristiano, velar en la sana doctrina, tanto para tu crecimiento como para edificar a la iglesia de Cristo. Proponte estar seguro en lo que creíste para tu salvación. Proponte estar seguro en esos primeros fundamentos. Las palabras de Cristo. Afianza esto porque sobre ellos irá edificando tu crecimiento. Si lo primero ya está mal, lo que se va a formar va a ser una torre de Pisa. La que está doblada, inclinada. Es preciso discernir, hermano y hermana, es preciso que tú, siendo cristiano o cristiana, discierna, hagas distinción y digas, mira, esto es sano, esto es falso, esta doctrina.
El Señor espera que lo hagas. El Señor espera que tú leas la palabra, estudies y luego sepas distinguir esto. Sepas discernir la falsa y la sana doctrina y que sigas lo sano. Sigas lo sano. La sociedad quiere llevar todo al relativismo. Quiere llevarlo todo a ese punto, a decir no es tan así, no, eso que tú dices no es tan así. Y aún los creyentes hoy en día, lo digo para vergüenza nuestra, de todos los cristianos, aún los creyentes se apoyan en el relativismo y viven su vida de esta manera, light. Otra cosa a aplicar, el fin de este tema, no es simplemente información, no, sino dar a conocer que tanto importante como crecer espiritualmente, lo es también lo que me alimenta. Lo es también. Cuidado de las conversaciones en que participas. Ten cuidado de lo que enseñas. Eres responsable y vas a dar cuenta ante Dios de cada palabra que sale de tu boca. Capaz, ninguno de acá vamos a oír lo que estés diciendo en X momento, pero a Dios no se le escapa. Y tú vas a tener que dar cuenta de esa palabra que digas. Así que cuidado en las conversaciones en que participas. Al principio vimos una mezcla mortal que lesionó a una mujer, ocasionándole graves heridas, ocasionándole daño. Una mezcla mortal también de gases mató a 9 personas en la tragedia de La Huesera. Asimismo, la mezcla mortal de la falsa doctrina te matará, cristiano. Te matará. Atento a la falsa doctrina. Vamos a orar. Señor, Padre amado, gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor. Ayúdanos a aplicar estas cosas, Señor, a no dejarnos mover de nuestra fe en ti, Señor. Nuestro fundamento, Señor, que seas tú. Que no estemos confiando, Señor, en otras creencias, en otros pensamientos, en otras filosofías. Que no menospreciemos estas exhortaciones, este ánimo que tú dejaste acá en varias partes, Señor, de la Escritura. Que anhelemos tu palabra, Señor. Que anhelemos estudiarla, que anhelemos cumplirla, Señor. Que anhelemos siempre, Señor, lo sano, Señor. Esa leche espiritual que tú dices que no debe estar modificada, Señor, ni alterada. Te ruego que guardes a cada uno, Señor, de mis hermanos, hermanas, de los que aquí estuvieron, Señor, que se lleven este mensaje, que mediten en ello, Señor, para obedecerte a ti, Señor. Que todos los ojos estén sobre ti, Señor, no en el hombre, no en ninguno acá, Señor. Que esta palabra, Señor, la tomemos como palabra de Dios, no como palabra de hombre, Señor. Y que la obedezcamos fielmente, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, también. Que estemos creciendo, no en números solamente, sino en lo espiritual, Señor. Gracias, mi Señor, por darnos vida. Gracias por habernos salvado, Señor. Te lo ruego, Señor. Guarda a nuestro amado pastor y a su familia, Señor, y guárdales de regreso, Señor, cuando vengan de camino, Señor. Te amamos y te alabamos solamente a ti, Señor, nuestro Salvador Cristo. Amén.